Buen día. El nombre del proyecto es Elaboración de platos biodegradables a base de cáscara de plátano de la isla. Los integrantes del proyecto son Pedro Arias Candela, Ángelo Meix Piguave, Diego Cabero. El curso es Laboratorio de Química 1 y el profesor es Rafael Céspedes Cayo. Un breve resumen. El presente proyecto de platos biodegradables a base de cáscara de plátano surgió en base a las ya conocidas problemáticas ambientales que sufre el país. Con la finalidad de minorar la contaminación ambiental actual, se planteó reducir el consumo de plástico convencional y reemplazarlo por material biodegradable a base de cáscara de plátano de la isla. Mediante una metodología experimental se halló que el material a utilizar en este proyecto se va a descomponer por completo en un intervalo de 14 a 40 días, aportando significativamente al entorno natural. Finalmente se concluye que el proyecto es muy viable, debido a que en comparación del poliestireno expandido, más conocido como Tecnopor, este no se diferencia mucho en costes. Es un aproximado de un sol 50 versus 2 soles 50, aproximadamente, respectivamente. Lo cual, mediante investigaciones, este factor es el más influyente al momento de adquirir alguno. Palabras clave: biodegradable, contaminación ambiental, cáscara, plátano de la isla, descomposición, poliestireno expandido, degradarse, ecológico. Introducción. Como podemos evidenciar en este pequeño gráfico, una pregunta podría ser: ¿cuántos kilos de plástico se utiliza? En un aproximado se utiliza 30 kilos de plástico por ciudadano al año. El 50% de estos es de multiuso y el otro 50% es de plástico de un solo uso. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se utiliza una vez y se desecha. Contexto actual de la investigación. En la actualidad, la contaminación que enfrentan los seres vivos es considerable y espantosa, ya que ésta se ha generado por la falta de concientización de las personas y el uso inadecuado de plásticos. Como consecuencia, se ha visto afectado en varias ocasiones el ambiente natural de los animales, acabando con la vida de ellos. Según cifras emitidas por el Ministerio del Ambiente, en el mundo se utilizan 5 billones de bolsas al año, casi 10 billones de bolsas por cada minuto, y el 50% del total de residuos plásticos son plásticos de un solo uso. Por otro lado, en promedio, en el Perú se utilizan 30 kilos de plástico por ciudadano al año. En 2017, Algalita Marine Research and Education descubrió que una isla de plástico frente a las costas de Chile y Perú. Estimaron que tiene una superficie aproximada de 2,6 millones de kilómetros cuadrados, casi 2 veces la superficie de Perú. Por ello es importante dar a conocer las consecuencias negativas de utilizar plástico e informar los beneficios que generan los productos biodegradables para el medio ambiente. Planteamiento del problema. Por lo dicho anteriormente, reducir el consumo de plástico es necesario debido a los problemas que causa y los residuos contaminantes que genera diariamente. Asimismo, según estadísticas brindadas por el MINAM, el Perú en el 2022 solo recicla 1,8 del total de residuos sólidos reaprovechables, por lo cual se busca tomar conciencia de la importancia de tratar los residuos de forma adecuada, disminuyendo la generación de residuos y reusando y aprovechando aquellos que no tienen valor comercial. Pueden ser convertidos en productos nuevos. En consecuencia, ha surgido la idea de elaboración de platos biodegradables con el fin de reducir la contaminación ambiental. Como dato importante, este producto puede llegar a degradarse de forma natural en un máximo de 60 días, a diferencia de los recipientes como el Tecnopor, material que se descompone en un aproximado de 500 años, ocasionando severos problemas en ecosistemas frágiles como ríos o el mar. Justificación de esta investigación. El plátano
biodegradable es fabricado a base de cáscara de plátano de la isla. Es un material orgánico y amigable con el planeta. Asimismo, este componente es cada vez más popular, pues es una buena alternativa para disminuir la contaminación, degradándose en poco tiempo. Este se debe a que provienen de fuentes naturales, dejando de contaminar el entorno a su alrededor. Los beneficios son la reutilización de los desechos orgánicos para el establecimiento de nuevos productos biodegradables. Objetivos y metodología. El objetivo principal del proyecto es reducir el consumo de plástico convencional y reemplazarlo por material biodegradable a base de cáscara de plátano de la isla. Los objetivos específicos. Reflexionar sobre la contaminación ambiental generada por plástico no biodegradable. Dar accesibilidad al uso de platos biodegradables a base de cáscara de plátano de la isla. Proteger y conservar los ecosistemas costeros y marinos minorando el porcentaje de plástico al año. Metodología. Esta investigación se revisó como la base principales propiedades químicas de cáscara de plátano de la isla, así como también de la cáscara de plátano bellaco y plátano enano, como compuestos secundarios. Según la revista UTP, el producto final de los bioplásticos tienen características y propiedades favorables. La fabricación y secado del bioplástico se realizó de forma adecuada y sin complicaciones. La mayor complejidad del proyecto fue la extracción del almidón de la cáscara de plátano, ya que requería diferentes pruebas para su obtención. En cuanto a la pigmentación del bioplástico, consistió en escoger el tinte de mayor conveniencia, dependiendo de la finalidad para la cual se estaba fabricando el bioplástico. Por otro lado, según el trabajo de investigación realizado por los estudiantes de Lucil, mencionaron que el producto tiene canal directo proveedor-cliente y el 40% de personas está dispuesto a pagar entre el 10 a 15% del producto. De esto se concluye que en un futuro, y dada la necesidad del producto, el precio aumentaría. Para búsqueda de información utilizamos Google Scholar, que vendría a ser el Google académico, el repositorio del UPC, el repositorio del UTP, el repositorio de Lucil, todos estos debido a su carácter multidisciplinario que poseen estas plataformas, la amplia disponibilidad de información en diferentes campos y la facilidad de realizar búsquedas simultáneas. El marco teórico. Es importante tener en cuenta que los platos a base de poliestireno expandido, alias el Tecnopor, son de un solo uso y estos equivalen a un 50% del total de plásticos, los cuales demoran un aproximadamente de 200 años en descomponerse totalmente. Mediante los estudios e investigaciones acerca de alternativas biodegradables, llegamos a la conclusión que un aporte pertinente sería la elaboración de platos biodegradables a base de a base de cáscara de plátano bellaco. Mentira. Al inicio del proyecto quisimos utilizar el plátano bellaco, pero mediante diferentes procesos nos dimos cuenta que el plátano ideal vendría a ser el de la isla, el cual le vamos a explicar con mucho más detalle más adelante. Los estudios realizados sobre dichas alternativas biodegradables con el propósito de adaptarlo al proyecto se han realizado en el segundo semestre del año 2023 con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental en el Perú. Este proyecto contribuye considerablemente a la preservación de distintos ecosistemas y diversidad cultural, debido a que uno de los pilares de la economía del país es la gastronomía. Fomente el consumo de productos nacionales en platos biodegradables con la conciencia de aportar a la reducción del poliestireno expandido al año con un alcance de adaptación a mediano o largo plazo. Los principales ingredientes y materiales usados fueron benzoato de sodio para conservar el plato biodegradable, cáscara de plátano de la isla por sus propiedades y mayor cantidad de almidón que el plátano bellaco, papel manteca para poder desmoldar sin afectar el producto final, maicena, glicerina, vinagre y agua para dar mucha más solidez al plato, licuadora, cocina, olla y molde de plástico para realizar los diferentes procesos
hasta llegar a la fase final del producto. En la parte experimental, estos son los diferentes pasos que se siguieron para llegar al producto final. En breve voy a explicarles el procedimiento junto a un video experimental. Estos son los ingredientes que se utilizaron en el proyecto: vinagre, glicerina, maicena, el cáscara del plátano, agua, ollas, el molde de plástico, papel manteca, ¿sí? Bueno, inicialmente el paso número uno es que en un recipiente se coloca 100 mililitros de agua, 20 mililitros de glicerina, 30 gramos de maicena y 20 mililitros de vinagre blanco. Todos estos se mezclan hasta crear una mezcla homogénea. ¿Sí? En esta parte estamos agregando todos los materiales a la olla. Se mezcla todos los ingredientes, ¿sí? Eh, a la par, eh, en la licuadora se coloca la cáscara de plátano de la isla con 100 mililitros de agua, y este se licúa hasta que no queden grumos, ¿sí? La olla que se utilizaba, la olla que se utilizó, que ya se mencionó, em, se va mezclando a la par para que quede una mezcla homogénea, ¿sí? Y en esta parte se licúa hasta que no queden grumos. Luego la olla que les mencioné que se creó la mezcla homogénea, toda la mezcla se pasa a la licuadora, ¿sí? Esto es con la finalidad que se homogenice todo, ya que la licuadora es una gran herramienta para que pues facilite, ¿no? Llegar a esta mezcla que van a ver a continuación, ¿sí? Como puede evidenciar en esta parte, em, el tono de la mezcla tiende a ser ya no ni blanco, ni tiende a ser como que un amarillo clarito, como habían visto anteriormente, sino ya tiende a ser un color mucho más oscuro, un color marrón oscuro, mm, ¿sí? Luego que se licúa bien, toda esta masa se pasa por un colador para quitar para quitar las impurezas, ¿sí? Esto es un trabajo que nos tomó bastante tiempo, ya que como la mezcla es un poco media gelatinosa, medias como si fuera un poquito de lodo, algo así. Entonces era muy difícil que pasara por el colador, pues, ¿no? De todas maneras, sí llevó una parte considerable del tiempo, pero al final sí se pudo pasar todas las mezclas y pues que quede sin impurezas, pues, ¿no? Luego, eh, toda la mezcla eh, pasa a este molde, el cual está como base tiene el papel manteca, el cual estamos utilizándolo en este proyecto con la finalidad de que al momento de que ya seque, sea mucho más fácil desmoldarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se destruye el producto final, ya que muchas veces al desmoldarlo, en las fases iniciales se nos destruyó. Entonces, buscamos una herramienta
que nos facilite esto, ¿no? Entonces, el papel manteca es una herramienta que se usa en diferentes ámbitos, ya sea para hacer tortas y tal, entonces es una herramienta que nos facilita bastante. Sí, a continuación voy a mostrarles los análisis y resultados. Luego que se pasó al papel manteca, toda la mezcla al molde, se dejó secar mínimo 24 horas bajo la sombra y una vez visto el secado se desmolda. Esta es una foto donde se puede evidenciar una parte del proceso en el cual estaba secando aproximadamente unas em, 15 a 17 horas. Aún se necesitó mucho más tiempo porque es un proceso mucho más largo, ¿no? Análisis y resultados. Discusión. ¿Sí? Acá, esto es lo que le mencioné anteriormente. Les voy a explicar el por qué escogimos el plátano de la isla y no el bellaco, pese a que el plátano bellaco, como se menciona, se puede apreciar en esta tabla, tiene un porcentaje de concentración de 23,54 versus el plátano de la isla que tiene un porcentaje de concentración de almidón de 21,12. También hicimos experimentos con el plátano nano que tiene un porcentaje de concentración de almidón de 8,62. Todos estos a la misma temperatura, ¿sí? Evidentemente, a simple vista, mientras mucho más almidón tenga, mejor o mucho más sólido va a salir el producto. No siempre es así. ¿Por qué? Porque mediante otros ingredientes que utilizamos, era mucho más compatible usar el plátano de la isla, ya que mediante la maicena, la glicerina, el agua, etcétera, hizo que el producto final saliera mucho más sólido y s- sin muchos grumos, o sea, salió mucho más limpio, ¿vale? Discusión. En la actualidad existe un desmedido uso de utensilios desechables a base de polímeros, tecnopor, plásticos y otros. Para dicho problema surgió la idea del uso de materiales orgánicos. Esto para tener una alternativa ecoamigable con el medio ambiente y generar mayor rentabilidad. Asimismo, según investigaciones, se determinó que los restaurantes son los principales consumidores de plásticos de un solo uso. Por ende, se enfocará y desarrollará la investigación en este sector, puesto que se cuenta con gran cantidad de clientes potenciales. Se puede decir que no se incursionó en el comercio, se puede decir, mejor dicho, que se incursionó en el comercio de un material de consumo masivo y de uso constante, que generará utilidades interesantes para cualquier inversionista y que evidentemente disminuirá a gran cantidad el impacto ambiental. Además, su precio de venta es mayor al poliestireno expandido, pero no por mucho. Sin embargo, el valor agregado del producto es superior, ya que se descompone totalmente en un intervalo de 14 a 40 días versus 100 a 1000 años del poliestireno expandido. Asimismo, ayuda considerablemente al medio ambiente, minorando la contaminación ambiental en Perú. Conclusiones y recomendaciones. Se llegó a la conclusión que, luego de consultar diferentes fuentes, investigaciones y realizar la parte experimental del proyecto de platos biodegradables a base de cáscara de plátano en la isla, es muy viable debido a que es accesible, lo cual contribuye considerablemente al cuidado del medio ambiente en Perú y el mundo. Adicionalmente, se determinó que la ciudad de Lima será el sector de mayor impacto debido a la mayor cantidad de población y cultura gastronómica. Esto con un enfoque específico en los restaurantes, ya que el delivery es un pilar económico para estos. Por consecuencia, son los principales consumidores de platos u tuppers a base de poliestireno expandido.
el clásico Tecnopor. Es grato mencionar que se cumplieron los objetivos del proyecto, reflexionar sobre la contaminación ambiental generada por plástico no biodegradable, dar accesibilidad al uso de platos biodegradables a cáscara de plátano, a base de cáscara de plátano, ya que estos compiten directamente con el tradicional plato descartable, tanto en precio, material, composición y accesibilidad a todo consumidor. Proteger y conservar los ecosistemas costeros y marinos, minorando el porcentaje de plástico al año, ya que al descomponerse en un intervalo de 14 a 40 días, ayuda considerablemente al medio ambiente, sin afectar o desbalancear los ecosistemas mencionados. El proyecto contribuye positivamente a la reflexión sobre la contaminación ambiental, específicamente sobre el material usado en los platos y o tuppers para delivery o eventos, con la finalidad de promover e integrar el uso de material ecoamigable para dichos productos. Es crucial recomendar que el Perú es un país con mucha riqueza, riqueza de flora, riqueza de fauna, amplia biodiversidad en diferentes sectores del país, lo que conlleva un cuidado, prudencia y cautela mucho más exhaustiva para conservar dicha riqueza. Es importante incentivar este tipo de iniciativas para que en el futuro muchas más personas y empresas, tanto nacionales o privadas, se sumen a incorporar proyectos ecoamigables con la finalidad de reducir positivamente la gran contaminación que existe hasta el día de hoy en el Perú. Adicionalmente, es crucial optimizar el uso responsable y sostenible de los recursos que nos brinda el medio ambiente. Debido a su próspera posición geográfica, se puede utilizar a favor, propiciando la innovación de emprendedores que quieran aportar significativamente al medio ambiente. Referencias bibliográficas. Utilizamos eh, diferentes tesis, repositorios, eh, el Google Scholar nos brindó también diferentes artículos, etcétera. Muchas gracias por su atención.